¿Qué se puede hacer en Millonarios hoy? Pues mire, nosotros hoy estamos trabajando en Millonarios en varios propósitos. El primero, y tal vez uno de los más importantes, es que la institución pueda recibir los recursos requeridos para que pueda hacer las inversiones correspondientes a la dimensión de la marca que tiene. La marca Millonarios es muy importante, es un prestigio nacional y un prestigio deportivo, y estamos trabajando precisamente en lograr llegar a una capitalización de Millonarios que le permita a la institución desarrollarse al nivel que corresponde. Estamos trabajando en ese tema muy intensamente y es un tema que tiene unos trámites de carácter institucional y de carácter gubernamental para llevarla a cabo en un plazo aproximadamente de unos 2 meses contados a partir de la fecha e inyectar unos recursos frescos y nuevos a una organización que nos demanda definitivamente. Y yo le contaba a mi compañero Chalo González que una de las cosas que podríamos contar para beneplácito de la hinchada es ver cómo en las cuentas de Millonarios hasta hace muy poco había un déficit de algo más de 3.000 millones de pesos y que a corto plazo ustedes van a tener capacidad de maniobra para poder mover el timón en dirección de lo que a ustedes les parezca que debe ser el nuevo Millonarios. Esto lo quiero decir porque una de las cosas que más se repite, Chalo, en la pregunta a la hinchada es ¿qué va a pasar con Millonarios? ¿Cuándo y cómo van a contratar los nuevos jugadores? ¿Van a llegar tan tarde como han venido llegando en las jornadas anteriores? Y yo quiero decir, y en esto sí quiero ser claro, y como el señor Portolés está aquí, yo quiero decir muy claramente que la culpa de que la inversión que quiso hacer Millonarios oportunamente no se hizo por culpa de él, porque ni siquiera sabían en Millonarios dónde él andaba. Portolés creyó, no sé qué pudo haber creído, y esto sí lo digo sin fe de ratas, que él venía a descubrir el nuevo mundo. Entonces, presidente, frente a esa inquietud que acaba de dejar planteada allí Pache, el hoy, el ahora, eso que es inmediato, eso que la gente viene preguntando, de eso es lo que hemos hablado tanto, los famosos refuerzos de Millonarios, que de acuerdo a los diagnósticos del técnico, profesor Lillo, hoy esperando un partido para mañana importante en Copa Suramericana, pues no se han concretado. ¿Qué le podemos decir a la gente? Pues miren, nosotros hemos venido trabajando en una serie de refuerzos que se han buscado de acuerdo con la orientación que en ese momento estaba haciendo la dirección deportiva con el señor Portolés. Y por eso pues se contrataron esos jugadores que ya llegaron y que están empezando a actuar, que son Fernando Uribe, pues Andy Polo y Javier Reina. Y estamos buscando unos refuerzos para esta ventana que se abre del 6 al 13 de septiembre, donde podemos incorporar seguramente por lo menos un delantero adicional, que es lo que el técnico requiere. Esto se ha venido conversando también con el director técnico, pues obviamente los refuerzos corresponden a las necesidades que él considera dentro de una nómina que para lo que queda de temporada y los partidos que se van a jugar, pues será una nómina que contará con más o menos 26 jugadores en la planilla. Una nómina que considera el profesor Lillo que es suficiente, digamos, para los retos que se tienen, con el refuerzo que le mencionaba de una contratación próxima que estamos tratando de concretar en estos momentos, que es un delantero adicional. Usted puede decirle a la gente... Hay que decir, Chalo, hay que aclarar que los requerimientos, y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un análisis concienzudo de verdad de qué es lo que tiene Millonarios y qué es lo que podría tener, que la respuesta de lo que se ha contratado ha sido lo que han buscado quienes tenían la responsabilidad de contratar. Exactamente, el presidente lo ha hecho varias veces. A mí me traen ya los jugadores y yo hago los contratos. Yo no voy a buscar los jugadores. No, pero es que antes, hasta hace poco, el señor Portolés decía, yo lo traigo, yo le pongo la cantidad y yo lo contrato a mi manera. Claro. Así era hasta hace poquito. Claro, mire, presidente, usted cuando empezó nuestra conversación dijo, estamos trabajando sobre 3 puntos, ya nos explicó uno, el tema de capitalizar en términos de 2 meses, traer recursos frescos para el equipo de cara al futuro. ¿Los otros 2 puntos cuáles son? Los otros puntos cuáles son, pues estamos haciendo toda una reingeniería de la institución, porque obviamente lo que creemos es que Millonarios debe ser manejado como una empresa estructurada corporativamente sólida, con adecuados controles y procedimientos
para dimensionarlas a lo que se quiere. Si uno quiere proyectar Millonarios como un equipo grande, pues tiene que tener unas estructuras muy bien definidas. Y es un trabajo lento, cuidadoso, juicioso, para darle todas las políticas, procedimientos, valores, criterios, y fuera de eso hacer un plan de negocios que sea de mediano plazo, no de corto plazo. En eso es lo que se está trabajando, en diseñar un Millonarios que sea resistente no solamente a una temporada, sino a un largo plazo donde se proyecte en el tiempo. Eso es lo que estamos trabajando en forma intensa. Por otro lado, obviamente lo que queremos hacer es ver cómo se refuerzan los ingresos de la compañía, cómo se promocionan mejor los patrocinios, cómo se logran mejores ingresos provenientes de la actividad de tiendas y de la actividad de academias, que han sido muy productivos los crecimientos que han tenido en ingresos, versus una taquilla que ustedes tienen que comprender que en el primer semestre de este año ha sido inferior a lo que era la taquilla del año pasado, porque se jugaron 11 partidos menos. Nosotros tenemos unos ingresos en el club que son alrededor de 11% inferiores al del año pasado, pero porque tenemos 10 partidos menos, porque no hubo Libertadores, no se clasificó a Libertadores en este primer semestre, y fuera de eso no hubo Copa Postobón por las razones del Mundial, entonces, y Superliga. Entonces, eso ha hecho que Millonarios ha recibido menos ingresos como la mayoría de las instituciones del fútbol colombiano, por razón del Mundial. Y eso hace que se aprieten necesariamente las exigencias de capital de trabajo para que la corporación pueda estar contratando jugadores o expandiéndose en su operación. No lo puede hacer inmediatamente. Presidente, sin el señor Portolés en el camino, entonces, ¿quién asume la responsabilidad de buscar los jugadores que van a llegar a Millonarios? Y si todavía la filosofía es bueno, bonito y barato. La filosofía es, pues, por supuesto, ojalá fuera bueno, bonito y barato, pero sobre todo la filosofía tiene que estar marcada sobre lo que es posible y no lo que pueda comprometer al club. Pero el club tiene una capacidad para tener una nómina competitiva. La nómina de Millonarios hoy es tal vez la nómina más costosa que en el fútbol colombiano. Sí, es la más costosa. Sí, es la más costosa. Los jugadores y el cuerpo técnico. Luego, el club, toda la disponibilidad de recursos la ha invertido en su equipo profesional, en las academias, toda la disponibilidad. No se ha hecho ningún otro tipo de inversión, y esto lo hablo yo no por la gestión mía, porque yo llevo solo 2 meses y medio, sino por la gestión que se hizo el semestre pasado. Y se fortaleció la inversión en el equipo profesional de una manera que de pronto uno debe reordenarla en un futuro para que sea pues más eficiente esa inversión. Pero todos los recursos se han invertido en una nómina importante, que es la que tenemos actualmente. La contratación de jugadores en el futuro la hará el presidente, el comité deportivo y la dirección de planeación del equipo. Eso es lo que somos los encargados ahora de pues, llevar a cabo esa labor de búsqueda oportuna, anticipada, de elementos que uno pueda evaluar bien para hacer contrataciones juiciosas y no precipitadas. Espéreme un segundo, Quique, porque es que hay mucha gente que nos está escribiendo con inmediatez, y hay cosas, pues de eso se ha tratado esto, y eso es lo que hace este programa Los Dueños del Balón, aclararle a la gente que es que la búsqueda de recursos frescos se había dificultado, como ya lo habíamos dicho aquí en otras oportunidades, en razón de la situación que tenía Millonarios con Interbolsa. Hoy, y tenemos que reconocerle al presidente que está ahora en Millonarios, la gestión se ha viabilizado. Y en muy corto tiempo, porque ya lo sabemos, porque lo conocemos, Millonarios va a tener unos recursos frescos. Eso para aclararle a la gente que quiere decir, hombre, ¿y dónde está la plata de Millonarios? ¿No es cierto? Porque eso sí es muy clave. Ahora sí, Quique. ¿El puesto del señor Portolés, director deportivo, va a seguir? ¿Van a reemplazarlo? Se ha mencionado mucho el nombre de Gabriel Fernández. No, ese puesto por ahora no se va a reemplazar. Estamos evaluando dentro del diseño de lo que debe ser el club la necesidad o no de tener una dirección deportiva. Entonces, por ahora, no es una necesidad inmediata. Tenemos una dirección de planeación deportiva que tiene todas las condiciones, todos los contactos para hacer las evaluaciones de jugadores, tanto extranjeros como locales, y como el fútbol base. Luego, esa posición la distribuiremos entre la responsabilidad del presidente y del director de planeación deportiva del equipo. Presidente, ¿cuál es en este momento la relación de ustedes con el profesor Lillo? ¿Cómo sienten ustedes al técnico? ¿Cómo sienten ustedes al evaluar la parte interna de la plantilla con respecto a la parte netamente deportiva?
¿cuál es el futuro inmediato del profesor Lillo? Y la parte complementaria de la pregunta, ¿usted sabe de la evaluación que ha hecho el profesor Lillo de la actual plantilla de Millonarios, donde ha conceptualizado puntualmente que Millonarios realmente jugadores de valor, de prestigio, tiene 5, y se los enumero: Fabián Vargas, el señor Cadavid, el panameño Torres, el señor Mayor Candelo y el señor Roballo, según la evaluación técnica que ha hecho el profesor Lillo de esta plantilla? Pues no, yo no conozco esa evaluación técnica, realmente esta no la ha compartido conmigo en ese sentido. Yo creo que el profesor Lillo lo que ha dicho es que tiene unos jugadores que, de acuerdo con las capacidades económicas de un club colombiano, son los adecuados para ser un equipo competitivo. Yo no, pues, si son esos 5 o son 7, pues digamos que ese juicio no lo conozco. El profesor Lillo ha recibido el respaldo de la Junta Directiva cuando la Junta Directiva se posesionó. Acuérdense ustedes que estamos hablando de una Junta Directiva nueva que se posesionó en la última asamblea, alrededor del mes de abril, y un presidente que lleva 2 meses y medio, que está empezando. Esa Junta Directiva y ese presidente han tenido una relación con el profesor Lillo, a mi juicio, bastante buena. Yo me comunico con él de forma adecuada y hemos respaldado su gestión porque entendemos que todo técnico tiene altos y bajos y tiene que desarrollar una labor en un mediano plazo. Y él sigue contando, digamos, con el apoyo de la institución porque nosotros hemos separado lo que es una persona es una persona y otra persona es otra persona en la situación con el señor Portoles y la situación con el profesor Lillo, quien sigue dirigiendo el equipo y tiene un gran liderazgo dentro del grupo de jugadores. El profesor Lillo es respetado y respeta a los jugadores y ahí hay una armonía en el manejo del equipo. Obviamente, los traumatismos que producen las situaciones como ya descrito, pues obviamente que generan inconvenientes, pero eso los tienen que sanar como cuando se producen heridas, hay que curarlas y coserlas, pero el equipo sigue trabajando en pos de llegar a resultados bajo la dirección que tenemos y esperamos que se logren los resultados naturalmente. Presidente, ¿ustedes consideran que si no se clasifica a la siguiente fase de la Copa Suramericana, tendrían que tomar medidas con respecto a la parte técnica, o ustedes están contando con que por ahí no se puede clasificar como se puede clasificar, que es el deseo, por supuesto, de toda la afición y de la gente que tiene que ver con el club, con la ciudad, que nos permita tener competencia internacional? ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto, que podría suceder porque esta es una llave que la va perdiendo Millonarios y que tiene que rescatar la continuidad en condición de visitante? Sí, yo creo que ahora es muy fácil, después de que si usted me hizo la pregunta antes del primer partido en Bogotá sería diferente, pero uno ya es muy fácil saber que la clasificación pues tiene la exigencia de un triunfo mañana amplio para que el equipo pueda clasificar. Si uno evalúa desde el punto de vista futbolístico lo que ocurrió exclusivamente con el partido de la Suramericana, pues entiende que el equipo no jugó mal, el equipo se desempeñó bien, el equipo cometió un error en el minuto 2 de iniciado el tiempo que pasó muchísimo y luego cometió otro error y una mala suerte perdiendo el penalti. Pero uno no podría juzgar que eso no es más la dirección técnica, sino por una circunstancia de mal resultado. Naturalmente, usted sabe que en todas partes del mundo los técnicos los condenan o los salvan los resultados y eso es inevitable. Ha dicho el presidente, porque mucha gente me está preguntando aquí, Chalo, que si el tipo de contratación que va a tener Millonarios va a ser como el de antes, es decir, que una sola persona decide. Ya el presidente eso lo ha aclarado. Ya lo explicó, que eso no se va a volver a presentar. Eso ya no se va a volver a presentar. Directivos son tres pilares los que van a determinar la contratación. Esta directiva, comisión deportiva y cuerpo técnico. Sí, para aclarar. Pero, presidente, yo creo que la gente en estos hechos puntuales que exige, que presiona, es ¿cuándo viene el nuevo jugador de Millonarios? Pues nosotros tenemos que trabajar ahora intensamente porque tenemos una ventana que se abre el 6 de septiembre. Lo voy a hacer antes de esa fecha. Sí, porque el jugador tiene que venir antes, porque si no, ¿a qué hora se adapta? Pues? No, y aclarando una cosa. Tardío, yo le niego que es un proceso tardío de contratación, porque obviamente un jugador, pues no solamente por las condiciones de Bogotá, climatológicas y de altura, sino porque sumarse a un equipo no es una cosa fácil, genera una adaptación, pero pues estamos haciendo el esfuerzo de corregir una cosa que se hizo tarde, entonces estamos sí, hay que aclarar una cosa, yo aclarando cosas,
de las tantas que ya he ido conociendo, es que, por ejemplo, venía el jugador chileno Mancilla, y una de las cosas que se analizó es que tenía antecedentes de problemas con su esposa. Incluso hay unas fotos en el internet que muestran de cómo recibió una sanción, ¿no es cierto?, y cómo fue demandado por su esposa por maltrato, y Millonarios dice que no quiere entrar en ese tipo de discusión. Pero por el mismo camino, por lo que yo sé, va la nueva contratación del equipo de los Millonarios. Presidente, usted habló sobre el valor de la nómina y del cuerpo técnico de Millonarios, pero también dejó claro cómo es, digamos que la inyección económica que está esperando recibir Millonarios y que no es igual a la de otros años. Teniendo en cuenta ese valor al cual usted hizo referencia de la nómina y el cuerpo técnico, ¿de aquí al final del año está garantizada la tranquilidad salarial de Millonarios? La tranquilidad salarial de Millonarios es algo que tenemos que manejar día a día, para serle absolutamente sincero. Millonarios, en su flujo de caja, hizo unas erogaciones importantes equivalentes a 5.500 millones de pesos para pagar unas deudas que se tenían con una compañía vinculada al caso de Interbolsa. Eso se hizo hace un tiempo, pero eso le quitó la liquidez que había tenido Millonarios, producto de unos ingresos netos que había recibido de 4.200 millones de pesos, producto de la venta de jugadores, como Pedro Franco, que ocurrió el año pasado. Esa disponibilidad de tesorería que había fortalecido las arcas de Millonarios se vio comprometida a tener que devolver 5.500 millones de pesos de ese crédito, que hizo que el equipo siempre estuviera pues muy apartado de ingresos. Si uno le suma a eso, el que hubo 10 partidos menos en la temporada. 11 creo que fueron, 11 partidos menos. 11 partidos, sí, 21 contra 10. 11 partidos menos, incluyendo 3 de Libertadores, pues hace que obviamente los equipos todos queden apretados de tesorería, como le ocurre a la mayoría de los equipos colombianos producto de esta etapa del Mundial. Pero obviamente nuestra responsabilidad administrativa es manejar esa tesorería para poder mantener al equipo satisfactoriamente remunerado, con beneficios como están pactados, sin ningún inconveniente. Esa es nuestra gestión administrativa. Sí, pero hay que aclarar, hay que ir diciendo cosas, Chalo, ya, excúseme. Un equipo que tiene un jugador que gana cerca de 200 millones como Dairo, Mbami que ganaba como 200 millones, Wesley que ganaba 200 millones, y para hacer una comparación con el equipo que gana los títulos en el país, que tiene un tope de 60 millones, ¿cómo hacer? Hoy la nómina de Millonarios... No, y aún el cuerpo técnico. El cuerpo 28, técnico con bonificaciones, claro, se pasaba de los 100 para adelante. ¿Qué? Chalo. Con bonificaciones. No, hombre, el cuerpo técnico... Bueno, yo no quiero dar datos, pero es una cuestión increíble. Pero le quiero contar una cosa para que la gente haga contrataciones. La nómina de Millonarios vale 28% más que la que vale la de Nacional. Ahí le dejo ese dato. Pero eso no, presidente, lo que la gente también tiene claro es que eso no significa que sea la mejor. No, naturalmente. Eso ahí está la clave. Sí, y ¿quién contrata? El club invirtió unos recursos y hay una serie de jugadores que puede que no haya pegado a la mejor nómina. Lo importante que la gente sepa es que se le invirtió a lo que en ese momento se consideraba que eran los jugadores requeridos. Y a lo que dijo el cuerpo técnico. Entonces, esa inversión que se hizo, para claridad de todo el público, todo el dinero millonario se ha invertido en el equipo profesional. Aquí no hay despilfarro, por el contrario. Los gastos de administración han disminuido un 10%. Ha habido unos ahorros en ese sentido, pero el equipo ha invertido en esos jugadores y en ese cuerpo técnico con el ánimo de lograr ganar el campeonato. No, yo estoy hablando no por la administración, sino por las pasadas. Ellos invirtieron con el mejor interés, seguramente, y todo el dinero está allí en el equipo profesional. Lo que ocurre es que tenemos que mirar hacia adelante y no hacia atrás, porque además a mí no me gustaría, y creo que hacer como una política, estar divulgando valores de la remuneración de los jugadores o la remuneración del cuerpo técnico, porque me parece que eso es privado, no es elegante y no es propio. Lo que sí tenemos que responder porque las inversiones que se hagan de aquí en adelante, en cualquier aspecto, incluyendo el equipo humano, sean las adecuadas para que sea un equipo tremendamente competitivo. Hago aclaración, Chalo, yo hablé de los que ya se fueron. Sí. Vea, presidente, ¿hoy cómo están en el tema de abonos?
No, el tema de abonos es un tema que se cerró en su momento. El número de abonados fue similar al número de abonados que se presenta en todas las temporadas, alrededor de 5.000 abonados. Fue campeón Millonarios, que en esa época los abonos fueron de 17.000 personas. Sin embargo, hay una cosa que es importante: la gestión que se ha hecho es que el ingreso promedio de gente al estadio el primer semestre fue muy similar al del semestre anterior, un poco superior, y la boleta promedio fue superior, porque hay una cosa que suena como lógica desde el punto de vista emocional, pero sí lógica desde el punto de vista financiero. El abono, como tiene un descuento importante, quien no lo compra, pues después tendrá que pagar una boleta más costosa. Luego la boleta promedio Millonarios el semestre pasado subió un 17% en promedio, en la mezcla de boletería, por lo que hubo menos abonados, pero más gente yendo al estadio en forma espontánea. ¿Ustedes para este clásico tienen alguna estrategia especial para atraer al público, sabiendo que son locales y sintiendo que el público tiene una resistencia en este momento a acompañar al equipo? Mire, yo creo que cuando uno es hincha como soy yo de un equipo, lo acompaño más en las malas que en las buenas, porque más se refiere el apoyo. Uno sí espera que la hinchada apoye a un equipo, lo estimule, lo entusiasme, no salga a la cancha como si estuviera jugando de visitante. Luego, sería muy importante que la hinchada viera que su aporte es muy importante para ser ese jugador número 12 en la cancha, realmente por el estímulo que produce. Pero para este partido con Santa Fe tenemos un inconveniente que le quiero comentar. Es que jugamos a las 8 de la noche. Y un domingo a las 8 de la noche es complicado porque las familias no llevan los niños, las señoras están en su casa. Es un tema complejo horario que se puso de esa forma por razones de televisión. Entonces, donde nosotros como equipo no podemos hacer nada al respecto. Y eso pues seguramente no tendrá una entrada como la expectativa que teníamos de las entradas promedio a un clásico de clásicos como el partido contra Santa Fe. Chalo, el primer tema que planteamos con el presidente en mi visita a Millonarios es preguntarle a qué grupo es que pertenece él. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Porque como a mí me dicen que Millonarios está dividido. Sí, porque es que usted sabe, presidente, que hay dos nombres que realmente han sido siempre la piedrita de escándalo aquí. Son las diferencias entre un señor de apellido Serpa y un señor de apellido Ortiz. Entonces queremos saber, ya el señor Ortiz no está más, el señor Serpa sí está más. ¿Cómo es la relación de esta junta directiva con el señor Serpa? Pues mire, le cuento, esta junta directiva fue elegida en forma unánime por la asamblea, que se reunió donde todos los asistentes votaron alrededor de un 90% de la capacidad de voto total de Millonarios, votó por una junta unificada, que es una junta muy importante, de la cual yo me siento muy orgulloso, porque es una junta donde están presidentes de compañías muy connotadas que podrían parecer la junta de una supercompañía colombiana. Esos miembros de junta son algunos accionistas, otros no, pero todos son hinchas furibundos del fútbol, son aficionados al fútbol. A veces cuando se dice que hay gente que no sabe de fútbol que está dirigiendo el equipo, pues no, yo le decía a Pacheco que yo creo que de fútbol saben pocos, como en alguna oportunidad hablando con el maestro César Rincón me decían, de toros sabemos muy pocos y yo no me incluyo dentro de ellos, porque una cosa es estar frente al animal y otra cosa es ver eso de la tribuna, y entonces las apreciaciones siempre son diferentes. Yo creo que en el fútbol ocurre algo similar. Todos somos excelentes directores técnicos después de que se termina un partido para criticar, como me decía el director técnico del Chelsea hace poco, que estuvo en el partido contra Patriotas, diciéndome que cuando él jugó la final contra el Manchester United de la Champions League, al otro día, y la perdió, al otro día tenía 7 millones de técnicos regañándolo por la forma como planteó el equipo. Es como cuando uno ve una película y luego descubren la repetición cuál es el asesino, pues eso es como muy fácil. En el fútbol ocurre una cosa esa, todo el mundo es comentarista, todo el mundo opina, pero lo importante es que a todos les guste, y esta junta, a todos les gusta el fútbol, todos van a los partidos, son aficionados, es una junta de lujo. Esa junta, elegida unánimemente por la asamblea, eligió también en forma unánime al presidente. Yo llegué y acepté con una sola condición, es que el presidente fuera un presidente de todos y no un presidente de un grupo o de una persona, que creo que es una de las cosas importantes que debe tener el fútbol colombiano.
una de las modificaciones es que los equipos no pueden ser por los intereses de unos pocos, sino los intereses de todos los que están afiliados al equipo. Y en el caso de Millonarios estamos hablando de muchas personas, es el equipo más democrático que existe en Colombia. Tiene 4.200 socios. Es un equipo que tiene la mayor hinchada y es un equipo en el que participan ampliamente todos. Luego el presidente de ese equipo tiene que ser el presidente que represente al señor Serpa, o al señor Pérez o López, que tenga una nación, al señor Martínez, a cualquiera de ellos. El interés tiene que ser un interés corporativo, sacar el equipo adelante. Luego, la Junta no representa los intereses de nadie en particular. Yo como presidente trato de hacer es interpretar las necesidades del equipo, no los intereses de algún grupo o algún individuo, porque sí, no sacamos adelante corporativamente un negocio serio. ¿Existe un representante español que está en capacidad de traer inversionistas peruanos? ¿Existió, está rondando o hace parte de la fábula? No, sí, el señor Javier Aguirre, que es un hombre respetado, ha tratado de crear un grupo para adquirir acciones a otros accionistas de Millonarios y participar con un grupo que tenga una participación importante. Sin embargo, yo le digo como presidente, a mí lo que más me interesa no es que unos accionistas le compren a otros accionistas, sino que unos accionistas inviertan en el equipo y se capitalicen, porque entre compras de acciones de unos a otros, pues eso no le hace beneficio al equipo. El objetivo fundamental es que independientemente de quién sea el socio, tenga la vocación de invertirle al equipo, no de comprar otras acciones, porque nosotros tenemos unos requerimientos de capital importantes para ser una institución grande y esos requieren inversiones de fondo. Es que esto es con dinero. Usted acaba de hacer el mejor resumen, presidente. Esto no es, yo te paso estas acciones, entonces tú las pasas y yo te doy una plata, entonces yo te voy a pagar con estas acciones. Porque es que eso no, un equipo de fútbol no es así. Sí, es que esto no sería para Millonarios ningún negocio. No, para nada. Es decir, usted es dueño de unas acciones, yo llego y se las compro y llego al mismo punto. Entonces busco otro especulador, entonces hago otro cruce con él. ¿Y el club qué? ¿Y la institución qué? Porque claro, mire, presidente, esta historia de las sociedades anónimas, esta historia nos la habían adelantado personas muy conocedoras del tema en España, cuando empezamos aquí a trajinar en la conversión de corporaciones a sociedades anónimas, que esa era la gran salvación del fútbol colombiano, que iba a ser la gran panacea del fútbol colombiano. Y desde España con tiempo nos advirtieron, cuidado, que ese puede ser el camino para empobrecer definitivamente las instituciones, porque los inversionistas llegan, hacen sus negocios, se van y al club que le dejan las demandas, los problemas y la quiebra. Eso es lo que le quedan a los equipos de valorizan sus saberes. Por eso, presidente, digo que en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. La vocación de esta Junta no es sentar a una persona diferente en las salas de reuniones, sino realmente sentar alguien que traiga plata a aportar y que traiga dinero a la institución. Eso es lo que es importante, porque el fútbol grande se hace con recursos, las instituciones se hacen con capital. Y Millonarios, otra cosa que les quiero decir es que Millonarios es una institución nueva, totalmente nueva. Azul y Blanco es una institución que lleva 3 años. Azul y Blanco lo que puso fue un capital de 25.000 millones de pesos que está expresado en una ficha y una marca que se llama Millonarios. Sobre un proyecto, presidente. No tiene ningún otro activo, porque todos los activos eran de lo que era la Corporación Club Millonarios, que fue la que durante 68 años fue la dueña de todos los activos del club. Sí, pero hay que aclarar. Nueva, que requiere, obviamente, capital, porque todo el capital se fue solamente en comprar la ficha y el nombre Millonarios. Sobre un proyecto, Chalo, porque esto hay que aclararlo, que valía 75.000 millones de pesos, porque acuérdense que eso lo contamos aquí muy oportunamente. La idea era comprar la marca y el derecho en la DIMAYOR por 25.000 y luego invertir 50.000, pero resulta que la plata no la invirtieron. Correcto, mire, es que anteriormente se hablaba de mecenas y entonces esa palabra como quedó satanizada. A mí me preocupa mucho que ahora le hemos cambiado por la palabra inversionistas. Venga, presidente, ¿a usted no le han informado la situación física de jugadores que por no abandonar la institución, por respaldar el técnico, porque eso está claro que la gran base del plantel quiere a este técnico, le cree, lo respalda, parece que el señor los trata bien y ellos le creen, están jugando hasta lesionados, le han pasado ese informe y le voy a mencionar un caso puntual, Fabián Vargas, viene jugando y nosotros le hemos visto el bajón futbolístico de Fabián y ahora cuando descubrimos que hay un problema físico y él no se va de la formación por no dejar solo al equipo, por no dejar solo al técnico, ¿usted conoce estos informes?
Sí, pero yo no creo que sea tan así. Yo creo que él no ha jugado lesionado por no querer dejar el equipo. Eso no me han reportado a mí. Yo creo que no ha jugado porque en ese sentido es un jugador muy importante, muy serio, y se ha entendido en condiciones de hacerlo. Pero yo le garantizo que, pues yo no tengo esa información, yo le garantizo que el profesor Lillo no es un irresponsable, no va a poner a jugar a un jugador que no esté en condiciones. Y yo creo que es tan maduro un jugador como Fabián Vargas que no creo que hiciera esa torpeza, ese sacrificio, que sería mucho más grave, porque eso, jugar uno lesionado, pues puede afectarlo mucho más y tener una lesión mucho más profunda que sí afecte al equipo. Presidente, si estamos hablando de un club nuevo, que igual en el último tiempo generó muchísimo dinero, si estamos hablando de un club nuevo que tiene problemas económicos y que, como usted lo ha dicho, tendrá que ir resolviendo el día a día el hecho de aguantar la nómina y el cuerpo técnico hasta el final del campeonato, para los ingenuos como yo, ¿dónde está el negocio en ser el máximo accionista de Millonarios o dónde está el negocio en ser el que mayor acciones tenga en Millonarios? ¿Millonarios produce dinero o no? No, pues Millonarios no produce dinero en este momento, pero puede producir dinero, que es cuando uno estructura una organización empresarial que tenga un objetivo serio y hace una inversión económica, pues tiene que producirle dinero. Seguramente ese es un objetivo claro, no solamente perfeccionar su potencial de ser, en este caso, el líder del fútbol colombiano, sino además que obviamente eso rente, como todos los grandes clubes. Rentar un equipo de fútbol es difícil, también se requiere gente que tenga afición y que le guste el tema. Pero cuando uno observa, aquí hemos venido estudiando este proceso de capitalización, los grandes equipos, y los grandes equipos todos tienen una cosa de base, tienen una estructura muy seria, muy estable, muy concreta, de carácter organizacional, con planes de mediano y largo plazo que les permite no improvisar. Y estos clubes como el Real Madrid, como el Manchester United, como el Chelsea, que tienen un dueño poderoso, pero que tienen unas finanzas muy poderosas y muy serias. Y eso es una labor de inversión y de largo plazo, que es una cosa que es muy importante, porque hay que crear cantera, hay que crear fútbol base, hay que crear actividades que son enormemente importantes y más rentables. Tal vez el fútbol base, en el fútbol mundial, es el fútbol más rentable que existe, porque los equipos profesionales puede que en sí mismos no sean rentables porque siempre tendrán que estar haciendo contrataciones importantes de jugadores, etcétera, y eso hace que de pronto vendan los jugadores y van a tener uno para el otro y la misma plata va creciendo, pero en un cuerpo deportivo mucho más serio. Y luego las utilidades de los negocios futbolísticos radican básicamente en publicidad, en tiendas, que es lo que está haciendo Millonarios, que ya tiene una tienda, ya creció un 35% de sus ingresos de tiendas, pero todavía es una cifra muy pequeña, y en las academias de fútbol y las escuelas de fútbol, y la generación de nuevos jugadores que puede que nunca jueguen en el plantel profesional de ese equipo, pero que sí son la fuente de ingresos jugando y promoviendo el fútbol con otros clubes. No, pues tan producen ingresos que en la anterior administración, señor presidente, se fue del club con el pecho bien inflado, mencionando las cifras que produjo esa administración. 50.000 millones de ingresos, una cifra histórica que ningún club en Colombia la puede contar ni la había podido contar. Chalo, ¿y a qué bolsillos fue? Bueno, entonces, que produjo. Entonces, cuando el señor Galán nos dijo la otra vez que habló con otro, que esa plata, los que la produjeron ya se fueron y ya se la llevaron, entonces aquí es donde tenemos que preguntarle a usted, presidente, esas acciones que están por allí, retenidas por la superintendencia, ¿qué va a pasar con ese porcentaje de acciones? ¿Qué tipo de negocio se puede hacer con eso? ¿Qué dependencia de una persona, de 4, de 5, va a seguir teniendo la institución con respecto a ese porcentaje de acciones? Como pasó antes con la DNE. Exactamente, como cuando en la anterior historia, pues quedamos toda la vida aquí con un famoso lote que era de una familia, que era de un inversionista, no, de un mecenas, etcétera, etcétera. Esas historias que a uno lo asaltan los temores que se vuelvan a repetir, pero con otros nombres. No, pues yo no creo que eso vaya a ocurrir. Realmente hay unas acciones que se han entregado para que el interventor del fondo Premium proceda con ellas y con eso a las víctimas del fondo Premium se les resarza sus daños económicos. Pero esas acciones no tienen que ver nada con que el club después quede comprometido, porque en la medida que no estén vinculadas a Millonarios, las personas que fueron objeto de esas acciones en garantía, pues entonces el club no debería tener ningún inconveniente. Y es una situación, yo creo que un poco diferente, y eso se está manejando con seriedad y con prudencia por parte de la Superintendencia de Sociedades y el interventor del Fondo Premium.
¿Es cierto, presidente, que usted quería a Reinaldo Rueda, que había otro grupo que quería a Leonel Álvarez? ¿Es cierto eso o ustedes siempre han querido que el profesor Lillo termine su contrato? Pues obviamente lo deseable es que el profesor Lillo termine su contrato, porque está haciendo una labor que aquí a la espera. Estamos hablando también de un campeonato que lleva pues muy pocos partidos iniciados. Son campeonatos cortos y se requieren resultados inmediatos y no hay tiempo a perder. Es un esfuerzo mucho más apretado que en los campeonatos europeos de un año, donde hay una adaptación mayor de los técnicos y los jugadores y menos presión por la inmediatez de obtener resultados. Pero por ahora, pues nosotros tenemos un grupo que estamos apoyando, que tenemos que estimular. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, hace un rato usted habló como en el tema que es una realidad en el fútbol. A los técnicos los mantienen los resultados y yo tendría que volverlo a meter allí ahora que mencionamos directores técnicos y futuro del técnico actual. ¿Esos resultados son los inmediatos o son los resultados a diciembre? No, yo creo que los resultados inmediatos son muy importantes. Eso no se puede negar, que son muy importantes los resultados inmediatos. Porque eso es el estímulo o el desestímulo de un grupo. Y eso toca estarlos mirando día a día. Ah, no, para mí ya el mensaje está clarito. No, es que el mensaje Los está muy inmediatos claro. hacen parte un partido que se juega mañana, un clásico que Inmediato se juega de una el domingo, semana. que se juega el domingo. Sí, es que me han escrito mucho sobre el tema de bueno, bonito y barato. Le voy a contar una anécdota. Llamaron por recomendación del técnico a Embami para que volviera. Y él dijo que volvía por el doble. O sea, volvía un Embami más bonito del que se fue entonces. Y un poquito más viejito. Y un poquito más. Y más carito. El doble. Ah, por eso. Y además dijo, Entonces, si carito, no es, carito, si no es gordito así, y ahí- si no es así, no me vuelvan a llamar. Exacto. No estoy. No. Afortunadamente, como dijo el presidente, de esa hoja... Es decir, que hubiera costado 400 millones mensuales. De esa hoja este presidente ya no responde por esa hoja porque este presidente lleva No, es 2 que yo meses tengo y que medio. contar Sí, claro, cosas, porque claro. es que tenemos que irle Los adobando los a la antecedentes. entrevista cosas para que la gente se vaya enterando de cómo son las cosas. Hay una inquietud de hace rato, presidente. ¿Quiénes son los integrantes de la Comisión Técnica de Millonarios? ¿Quiénes son? La Comisión Deportiva. La Comisión Deportiva, ¿quiénes son? Sí, eso está un miembro de junta que es Fernando Triana, está el presidente que soy yo, y está el director técnico, que es el profesor Lillo, va a formar parte, no formaba parte del profesor Portolés, y está el director de planeación que funciona como secretario y como quien da voz, pero no tiene voto. Son solo 3 personas. ¿Quién es ese secretario? Digamos, a un comité que sea ejecutivo. ¿Quién es ese secretario? ¿Perdón? El secretario al que usted se refiere, ¿quién es? Que no tiene voz, pero no tiene voto. El director de planeación deportiva, que es Nicolás García. Ya. Bueno, ahí está claro. Es el mismo grupo que estaba con el profesor Portolés. Lo que ¿verdad? pasa es que Nicolás ya no va a poder contratar solo él, porque esa era la estructura que había antes. Y que lo que hacía Portolés lo va a hacer Lillo. No, pero Lillo solo recomienda. No, acuerde que Lillo recomienda. El profesor Lillo es la persona que obviamente tiene que definir los requerimientos y los perfiles de jugadores que se requieren. El grupo tiene que buscar dentro de esos perfiles una serie de candidatos que se evalúan en conjunto por ese grupo. Y lo que pasa es que las negociaciones, que es la política que fijamos para contratar jugadores, tiene que ser hecho mínimo por 2 personas en forma simultánea, para darle transparencia y capacidad negociadora al grupo. Es decir, Chalo, que como ahora es un grupo que pertenece a Millonarios, que es de la entraña de Millonarios, ya no va a haber jugadores de a 200 y menos de 400. En esto son muy importantes, presidente, las relaciones deportivas y futbolísticas que las personas de esa comisión deportiva tengan. Yo creo que usted me entiende el mensaje. Eso es clave. ¿Qué tanto roce tenga yo con la gente del fútbol para poder traer verdaderamente lugares que yo puedo traer, incluso que siendo muy caros yo los puedo volver baratos? Yo creo que ese grupo pues tiene una capacidad de análisis importante. Fuera de eso, en el mundo del fútbol hay muchas formas para estar verificando uno de los candidatos, máximo ahora con toda la información que está disponible. Obviamente uno debe buscar un candidato que sea viable económicamente. El fútbol colombiano realmente es un fútbol que por la capacidad económica que tienen los equipos y por las asistencias por medio que tienen,
de la capacidad de tequilla, pues tiene que ser moderado en el manejo de las remuneraciones. Yo creo que los equipos grandes que se mencionan, como Millonarios, como Nacional, como Santa Fe, tanto el Cali, ese tipo de juniors, son equipos que tienen una capacidad mayor que los demás equipos, pero tienen una capacidad de todas formas bastante limitada. Yo quiero que ustedes entiendan que la mayor asistencia a los estadios la tienen Millonarios y Nacional, que son alrededor de 20.000 personas en promedio. Eso es supremamente bajo si uno multiplica por cualquier tarifa de boleta, supremamente bajo, o estar contratando jugadores que no tengan proporción con la capacidad de ingreso que se tiene. Por eso el profesor Lillo en alguna oportunidad ha dicho, y en eso coincido yo, si uno puede hipotecar al equipo, porque naturalmente uno tiene capacidad financiera para endeudarse, pero es que cuando uno contrata a un jugador no garantiza, y en Millonarios ha pasado eso, no necesito mencionar nombres porque soy respetuoso de los nombres de las personas que han pasado por Millonarios, pero a veces se contratan jugadores muy costosos que de pronto no rinden, y sin embargo esa contratación puede quebrar al equipo porque las finanzas de los equipos colombianos son bastante frágiles. Presidente, ¿cuál es la actualidad de las divisiones menores del equipo? Porque habían categorías que han desaparecido y obviamente los equipos grandes siempre se van surtiendo también de sus divisiones menores. ¿Qué va a pasar con esas fuerzas básicas? No, mire, nosotros estamos en eso trabajando en forma importante, porque como yo le dije a usted, el fútbol base creo que es la fuente de ingresos futura más importante que pueda tener el municipio. Por eso hemos estado trabajando no solamente mejorar la escala de salarios de los jugadores que están en la base de la pirámide del equipo profesional, sino haciendo una promoción de jugadores que puedan empezar a entrenar con el equipo profesional y a aprender de este grupo que ya es un grupo experto. Y por eso hemos promovido, por ejemplo, a Sergio Villarreal, que era Selección Colombia Sub-20, a Steven Vega, que también es Selección Colombia Sub-20. Contratamos un tercer arquero, un muchacho muy prometedor, nuevo, que se llama Brian Silva. Y tenemos un grupo amplio de unos 250 personas que están en las escuelas, que se está hablando con mayor cuidado. También estamos desarrollando el scouting, que no existía en el equipo, para que estos scouts o estos inspectores puedan estar mirando los equipos de la B y otros equipos de las ligas para buscar figuras potenciales para vincular al equipo. Lo que pasa es que esto es una labor dura, seria, que se agradecía de pronto por el público, porque no ve resultados inmediatamente, porque cuando uno contrata a un muchacho de 16 años tiene que dar espera que a los 19 ya está maduro, y esos son 3 años donde no hay ninguna resonancia de ese personaje, y esa será una labor que solamente se capitalice en el tiempo. Pero por eso yo le digo que solamente creando instituciones serias y con planes de negocios de mediano plazo es que uno puede tener una administración que trabaje para que dentro de 3, 4, 5 años y de ahí en adelante se cambie esa dinámica de generar prospectos nuevos. Muy bien, presidente, le agradecemos a usted la gentileza que ha tenido con los dueños del balón, a don Pachandra de habernos traído este gran invitado hoy acá, y a la gente que nos está llamando que dónde está el presidente, pues por el momento va a ser complicado porque está a punto de subirse al avión que lo lleva rumbo a territorio peruano para acompañar a Millonarios mañana en su partido de Copa Suramericana. Está por abordar ya el avión. Presidente, buen viaje. Y les cuento una cosa, si me llega a dejar el avión, les ruego que ustedes me ayuden para pagar el sobreprecio que implicaría otra tarifa, ¿no? Presidente, no, pues aquí nos ponemos de acuerdo con don Pachar, ¿qué hacemos? Presidente, le agradecemos de verdad, muy amable, y seguiremos atentos. No, a ustedes, muy amables.